La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Hola, bienvenidos. Este es el programa del Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, La Memoria de la Nación. Es un gusto estar de nuevo con nuestros y nuestras oyentes. Quiero saludar a mi compañero en cabina, Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que nos acompañan en un nuevo episodio. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y más celebrando esta importante fecha para todos. Bueno, como lo menciona Kevin, hoy es el Día Internacional de la Mujer y para conmemorar esta fecha queremos contarles a nuestras y nuestros oyentes lo que el Archivo General de la Nación resguarda, varios documentos en cuanto a temas de género, feminismo y luchas femeninas por sus derechos. En especial queremos hablarles del fondo documental titulado Las mujeres y la lucha por sus derechos. Este archivo contiene una gran variedad de documentos sobre los encuentros feministas latinoamericanos que tuvieron lugar en Colombia durante la década de los 80. A través de la cuidadosa preservación de estos documentos, se puede tener un acercamiento sobre la lucha de las mujeres en esa época y las principales motivaciones de estos movimientos, permitiendo explorar las narrativas y desafíos que marcaron el camino hacia la igualdad de género. En nuestro programa del día de hoy estamos con la historiadora Saray Joana Álvarez Pérez de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación, que ha podido explorar a profundidad este fondo, la mujer y la lucha por sus derechos. Bienvenida, Saray. Hola, gracias por el espacio. Bueno, bienvenida. Y también está el día de hoy la historiadora Sonia Hernández Navas de la Subdirección de Política y Normativa Archivística del Archivo General de la Nación. Bienvenida, Sonia. Buenos días, gracias Mario. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y para iniciar me gustaría que nos dieran un contexto histórico más amplio sobre los movimientos feministas latinoamericanos en Colombia durante los años 80 y nos contaran más a profundidad sobre todo el fondo Las mujeres y las luchas por sus derechos que se encuentra aquí en el Archivo General de la Nación. Sí, Kevin. Este fondo contiene demasiada información sobre la lucha y sobre los derechos de las mujeres. Estas luchas, digamos que vamos a verlas no solo desde los 80, sino que vamos a irnos un poquito hacia atrás. Y es que en la colonia, y no lo podemos negar, habían derechos a las mujeres. Nosotras podíamos participar, digamos que en la economía. Teníamos la autonomía de administrar nuestros bienes. Pero con la llegada de la República vamos perdiendo esos derechos. Y vamos también, digamos que, normalizando no tenerlos. Entonces, es importante también, y también es una invitación, a revisar los fondos de baldíos, donde vamos a encontrar mujeres que van a administrar sus bienes, van a tener litigios con hombres por tierras. Esto está también en la sección de colonia, entonces podemos también visitarlos. También en la época colonial podemos encontrar mujeres que van a administrar sus negocios de pulperías y estas mujeres van a tener que pedir permisos legales para poder tener estas pulperías. En la época, digamos que republicana, todo esto pues va a terminar, pero para los años 20 y 80, digamos que el movimiento feminista va a tomar bastante fuerza. Y hay que mencionar el nombre de María Rojas Tejedor, una mujer que impulsó el movimiento feminista en Colombia. Ella es de Medellín, o era de Medellín, y fue expulsada no solo de Medellín, sino también de Manizales, porque tenía unos ideales sobre la educación de la mujer. La mujer podía, digamos que, estar en cualquier espacio que ella quisiera, pero había que darle esas bases, y esas bases están en la educación. Ella, digamos que, fue una activista, o no digamos, aseguremos que es una activista o fue una activista feminista importante en Colombia. Fue la primera mujer que se dio la tarea de construir una revista feminista, una revista que apoyaba y luchaba por los derechos de las mujeres, en especial el derecho a la educación. Digamos que para la época estaba normalizado que la mujer supiera solamente dedicarse a las tareas domésticas o
ser enfermera, ser maestra. Entonces, Rojas Tejedor lo que va a hacer es abrir otros espacios para que la mujer ocupe otros espacios. Y claro, en la época de los 80, todo esto va a reunir bastante fuerza, las mujeres van a tomar bastante fuerza. Y también esto se debe a que no solo ella, sino a que no solo pues Rojas Tejedor, sino muchas de estas líderes van a irse del país a formarse y a traer nuevos ideales que van a impulsar ese movimiento feminista en Colombia. Y no solo en Colombia, sino en toda pues América. Gracias, Saray. Y en este caso, Sonia, ¿de qué nos podría hablar sobre qué más vamos a encontrar en este fondo las mujeres y la lucha por sus derechos? Bueno, mira, retomando buena parte de lo que nos acaba de mencionar Saray, ella nos dice que hay unas precursoras del movimiento feminista acá en Colombia y que esto va a tener un auge en los 70s, 80s. En esa medida encontramos unas figuras fundamentales representativas, pero como ellas mismas nos lo van a mencionar cuando se acercan al Archivo General de la Nación, ellas son unas mujeres dentro de un grupo mucho más grande de mujeres que vienen luchando desde los años 70. En ese caso, resaltamos el papel de María Cristina Suaza, de Marta Tamayo, quienes son las personas que se acercan al Archivo General de la Nación alrededor del 2014, del 2016, proponiendo que en el Archivo General de la Nación se genere un fondo o una colección en la que se recopile toda la memoria de las luchas de las mujeres y del movimiento feminista. Y eso no es gratis. ¿Por qué? Porque María Cristina Suaza, y pues es una persona que se ha invitado a bastantes espacios de diálogo y de conversación y de difusión del Archivo General de la Nación, es o fue parte del movimiento feminista cuando se empieza a organizar como un movimiento feminista en los años 70 aquí en Colombia. Ella, me llama mucho la atención el papel de ella en todo el tema de archivos y feminismo, porque ella justamente se forma, o pues su formación de base es en bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Y luego va a tener formación en el exterior en temas de documentación y ciencias de la información. ¿Eso qué implica? Que María Cristina Suaza, a la vez que es activista feminista, que es trabajadora dentro de entidades públicas del Estado colombiano, como fue el ICFES, que fue sindicalista, que estuvo en parte de movimientos políticos, al tiempo tenía mucha conciencia sobre la importancia de preservar el archivo como memoria del movimiento. Entonces, eso sería lo que yo podría agregar en torno al tema de la colección, de las mujeres en la lucha por sus derechos, de ese papel fundamental que va a tener María Cristina Suaza, quien va a promover esto dentro del movimiento feminista, de las organizaciones de mujeres, y quienes, junto con Marta Tamayo, se acercan y golpean las puertas del Archivo General de la Nación para que nosotros empecemos a consolidar este acervo documental. Y lo último que quisiera agregar, y retomando lo que nos dice Saray, es que algo muy importante que pasó, o bueno, que para mí tiene toda la importancia de lo que pasa con este llamado de atención que nos hace la Red Nacional de Mujeres y pues en especial María Cristina y Marta Tamayo, es que tenemos que empezar a ver los archivos con un enfoque de género. Y Saray lo está diciendo, no solo tenemos esta colección, sino que, y a partir de esta intervención de estas profesionales y de estas activistas, en el Archivo General de la Nación también nos ponemos a ver, dentro de las colecciones y los fondos que ya tenemos, esa voz de las mujeres en la lucha por sus derechos desde lo más antiguo que podemos tener. Saray no lo mencionaba en temas de colonia, pero también no lo mencionaba en el fondo de baldíos, pero eso también lo vamos a encontrar, y aquí es como hacer una cuña con otros de los productos de difusión que nosotros tenemos como Archivo General de la Nación, que son los podcasts que se han grabado en torno a las telegrafistas y a las funcionarias de la rama judicial y del sistema pues, del Ministerio de Gobierno. En especial, uno bastante particular
es la historia de una funcionaria de principios del siglo XX de la rama judicial, que si no estoy mal era en una fiscalía, que lleva adelante varias investigaciones de alguna manera por detrás del nombre de su jefe hombre, pero que quien mandaba y quien hacía todas las investigaciones y quien las llevó a cabo con éxito fue esta mujer. Entonces es como recordar eso, que ese enfoque que nos ayuda a darle la solicitud que nos hace tanto la Red Nacional de Mujeres y en especial el grupo con María Cristina Suaza y Marta Tamayo. Correcto, Sonia. En este punto vale hacer la invitación a nuestras y nuestros oyentes para que también se conecten con este otro podcast, este espacio que se llama La Voz del Ayer, en el que van a poder encontrar este podcast de las telegrafistas. Este lo lanzamos durante el 2023, también para el mes de marzo. Entonces, para que visiten nuestra página de Spotify, donde pueden encontrar este podcast de las telegrafistas, que es muy interesante, como nos lo contaba anteriormente Sonia. Y bueno, para seguir con nuestra conversación, me gustaría que nos contaran cuáles fueron los eventos clave que influyeron en la lucha por los derechos de las mujeres durante este periodo, en los años 80. Bueno, Mario, como te venía comentando, para la época de los 80, estas mujeres van a reclamar algo súper sencillo y es la educación. El acceso a una educación que no esté restringida solamente o que solamente haya acceso para ser maestras como lo fue María Rojas Tejeda. Entonces, esta mujer lo que, digamos que ella va a hacer ese impulso y a través de su revista va a llamar a mucha gente en los años 80. Otra cosa que es importante decirlo, y es que en esta época en sindicatos, en universidades, estaban corriendo estas ideas que iban en contra de que la mujer estuviera, digamos que encerrada en un solo espacio. También van a llegar ideas sobre o en contra del patriarcado y el capitalismo. Estas ideas pues no van a surgir en Colombia, pero van a hacer bulla entre las mujeres y van a hacer que se organicen nuevamente. Bueno, yo que agregaría lo que acaba de decir Saray, no tendría mucho por agregar en relación con el fondo que vamos a encontrar ahí específicamente dentro de la documentación que nos donó María Cristina Suaza, toda la organización de lo que nos mencionaba Saray, del primer encuentro feminista latinoamericano que se realizó en Colombia. Entonces ahí vamos a poder consultar esa correspondencia y esos documentos que terminaron siendo parte de ese primer encuentro, que es de 1979. Asimismo, a partir de este primer encuentro y en el cual se retoman demandas que, como nos lo acaba de decir Saray, ya se estaban haciendo a nivel mundial en temas de derechos reproductivos y sexuales, en relación con el tema del aborto, que como nos lo va a mencionar María Cristina Suaza en su trabajo casi autobiográfico, es algo que estuvo siempre vinculándola, llamándola, por decirlo de alguna forma, sin que ella se estuviera ofreciendo al respecto, pero siempre estuvo convocada por el tema del aborto. Eso va luego finalmente a dar o a devenir en esas primeras marchas y convocatorias que se hicieron para el 25 de noviembre en torno a eso que ahora llamamos el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Entonces, eso es prácticamente lo que vamos viendo de cómo ese movimiento más organizado desde las luchas de las mujeres, desde el feminismo, se va consolidando en esos años 70, finales de los 70, 80. Ahora bien, y resaltando bastante lo que nos menciona Saray, esto es un tema que recoge luchas desde finales del siglo XIX, pero también desde principios del siglo XX, y ahí tenemos otro, por decirlo así, mini fondo dentro de esta colección, que es el de Margarita Córdoba Quirós, o como se conoce y como está bautizado el fondo, Margarita Córdoba de Solórzano. ¿Y por qué es importante este? Saray nos habla de un tema del acceso a la educación. Resulta que Margarita Córdoba es una de esas primeras graduadas de Derecho en el país y también se distingue por ser una de esas primeras mujeres congresistas.
Y en esa medida también hizo parte del Partido Liberal y posteriormente del Movimiento Revolucionario Liberal durante el Frente Nacional. Termina apartándose de este partido político debido a prácticas con las que ella se encuentra en desacuerdo. Pero lo que me llama profundamente la atención, relacionándolo, volviéndolo a unir con todo lo que es el Archivo General de la Nación, es que podemos contrastar este ejemplo de Córdoba con otros que van en el otro espectro político. Y acá quisiera resaltar, o más bien poner en consideración de todas las personas que nos están escuchando, la necesidad de venir a consultar nuestros fondos en los que se encuentran las voces de mujeres que han sido importantes en la política desde todos los espectros. Y ahí podemos incluir la voz de Berta Hernández de Ospina, quien fue parte del Partido Conservador y que se encuentra dentro de la documentación de Mariano Ospina Pérez, la que se donó en el marco de lo que se llama el Fondo Expresidentes, que también es un minifondo, le llamaría yo, un acervo documental que está pendiente de consulta en cómo esas mujeres del Partido Conservador estaban haciendo participación política. Entonces, ¿qué tenemos por un lado? A Córdoba de Solórzano desde el Partido Liberal, pero por otro lado tenemos esa contraparte que sería Berta Hernández de Ospina desde el Partido Conservador. Entonces, esto es como para empezar a dar esas conexiones de lo que tenemos de feminismo, de las mujeres, de la participación de las mujeres y de todos los archivos en torno a cómo las encontramos a las mujeres en los fondos y colecciones del Archivo General de la Nación. Muchas gracias, Sonia y Saray, por esta valiosa información que nos están dando hasta este momento. Y quería preguntarles desde su vista de investigadoras, de que si han encontrado en los textos o los documentos que han investigado, de qué manera han influido los movimientos europeos a los movimientos latinoamericanos en el caso, pues, de la mujer. Bueno, como lo había dicho anteriormente, muchas de estas mujeres líderes van a ir a formarse fuera del país. Y estas pues van a llegar con ideas nuevas a Colombia, ideas revolucionarias, pues para decirlo de alguna manera, ideas que van a cautivar a otras mujeres y que van a hacer que se organicen en colectivos feministas. Colectivos que si bien durante pues la época en algún momento perdieron pues cierta fuerza, pero gracias también a los movimientos que se estaban dando en Europa, retomaron con mucha más fuerza, porque los movimientos en Europa impulsaron en cuanto a la organización de manifestaciones, organización de cómo movilizarse, porque, bueno, sí, antes digamos que de una o cierta manera había manifestaciones, pero con la influencia de Europa, y no solo de Europa, sino también pues de Estados Unidos, muchas mujeres van a tomar ese referente y vamos a seguir esas ideologías tratando de aplicarlas al caso de América Latina. Entonces, digamos que van a influir en esa manera, en ideologías. Estas mujeres van a tener pues sus ideologías y teorías claras, ligadas pues a ciertos pensadores o ciertos ilustrados, y van a ser pues tomadas en cuenta para el caso latinoamericano o para el caso de Colombia. Un ejemplo clave es con la creación pues de la primera o una de las escuelas mixtas que se dio en Pereira, a cargo pues de Rojas. Esta escuela lo que trataba de hacer era buscar un modelo pedagógico que fuera diferente al tradicional, diferente al donde pues el estudiante se sienta y memoriza, sino que a partir del desarrollo de preguntas, de cuestiones, el estudiante pues pueda desarrollar ciertos, digamos que cuestionamientos de la sociedad. Entonces digamos que esa es una de las formas en las que Europa influye en los movimientos de América, pues en el tema de los colectivos feministas o el movimiento feminista. Yo que agregaría lo que nos acaba de mencionar Saray, relacionándolo también con el tema de la documentación que nos donó María Cristina Suaza.
y con como decía, el trabajo casi autobiográfico que ella hace en Soñé que soñaba, y es la inclusión de un tema importante que va más allá de las luchas feministas y es el derecho de lo que ahora nosotros denominamos como la comunidad LGTBIQ+. En este trabajo autobiográfico de María Cristina vemos como en ese nacimiento de la organización femenina por la lucha de los derechos de las mujeres aquí en Colombia, hay un tender puentes hacia hacia la comunidad LGTBIQ+, en específico y para esa época, hacia el movimiento de hombres homosexuales que estaban haciendo pública su orientación sexual. Y en esa medida, parte de las publicaciones que se generaron al inicio del movimiento incluían esa voz de esa parte de la comunidad. Pero más adelante, con lo que terminamos recibiendo en el Archivo General de la Nación, recibimos otro conjunto documental que es el de Elena. ¿Tú recuerdas el nombre de Saray? Se me va en este momento el nombre completo de ella, que es una mujer lesbiana que se encuentra presa y que lleva su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no estoy mal, para que se le reconozca el derecho a la visita conyugal de su pareja. Entonces vamos, digamos, tejiendo esos hilos y yendo más allá, y cómo estas luchas feministas y estas luchas de las mujeres también le abren campo a otro tipo de luchas que están en conexión con luchas mundiales, como lo decía Saray. No es solo un tema de si viene de Europa, sino que también tenemos conexión con luchas que vienen desde los Estados Unidos y posteriormente que son temas que se van a discutir al interior del feminismo sobre todo lo que podríamos llamar los sujetos subalternos dentro de lo que se llama el sur global, en torno al feminismo y lo que ahora llamamos el enfoque interseccional. Entonces, todo eso lo promueve, no lo vamos a encontrar directamente, como les digo, en la documentación del fondo, pero encontramos pequeños documentos, pequeñas vocecitas por las que podemos empezar a poner la lupa y abrir la mirada e ir tejiendo con documentación que encontremos no solo acá en el Archivo General de la Nación, sino en todos los fondos documentales que podamos consultar para ir haciendo esas conexiones. Correcto, Sonia, correcto, Saray, muchísimas gracias. Pues lamentablemente este tema da para mucho más tiempo, es muy extenso y pues lamentablemente el tiempo de nuestro programa pues no alcanza para desarrollar la temática como lo habíamos planteado, pero igualmente fue muy interesante los temas que logramos abordar en estos minutos de programa. Entonces quisiera agradecerles por haber participado en el programa del día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Mario, y solo ya para completar el nombre de esta última parte de la donación de la colección es Elena Páez, lo último que recibimos, y es relacionado con este caso que les contaba, que sí efectivamente se eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar el resguardo, la salvaguarda del derecho a la visita conyugal en el caso de una mujer lesbiana. Correcto, Sonia, muchas gracias ahí por esa aclaración y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a las personas que nos están escuchando para que puedan descubrir más sobre este tema en el conversatorio que realizamos el día de ayer con 3 invitadas especiales. Entonces lo van a encontrar en nuestro canal de Facebook y también, digo, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro perfil de Facebook para las personas que estén interesadas en esta temática. De esta manera, llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a nuestras invitadas. Nos despedimos, no sin antes decir feliz día a todas las mujeres del mundo y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.